Y ahora sí, comienza la primera mesa de esta jornada sobre adicciones. Está moderada por nuestro presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, y van a hablar de las drogas. Muy buenos días a todos y muchas gracias a todos por venir. Esta primera mesa de la jornada de hoy va a ir sobre las drogas, que como bien sabéis, las adicciones y en específico la adicción a las drogas es una de las grandes banderas de nuestra presidenta, es una de las grandes banderas de nuestro partido y también es una de las grandes banderas de nuestra organización juvenil de Nuevas Generaciones de Madrid. Por ello no nos cansamos de hablar de esto, no nos cansamos de dar esta batalla, no nos cansamos de proponer y de decirle a nuestros mayores del partido cómo vemos a la juventud en este aspecto para que no caiga en el olvido. Por eso también hay muchos compañeros aquí de Nuevas Generaciones que están, bueno, que han venido esta mañana también a informarse sobre este tema, ¿no? Para poder dar esa batalla, que al final nuestra organización, tanto a nivel regional como las distintas sedes, están muy cerca del tejido asociativo, están muy cerca de los jóvenes en los distintos centros educativos y los espacios donde se relacionan y donde socializan los jóvenes. Y bueno, nosotros siempre tocamos estos temas, como bien habéis podido observar, con gente que es de fuera del partido, con profesionales que nos sepan asesorar y nos puedan ayudar con este tema, porque creemos que es muy importante que se trate de manera rigurosa, de manera técnica, sin ideología de por medio, porque esto es una batalla que no debería ser ni de izquierda ni de derecha, es algo que tenemos que dar todos como sociedad y por eso es importante que contemos siempre con los mejores profesionales y por eso estamos hoy aquí en una jornada como esta. Yo no me voy a enrollar mucho más, paso a presentaros a los excelentes profesionales que nos acompañan hoy. A mi izquierda tengo a la doctora Mercedes Navío, que trabaja en la Oficina Regional de Salud Mental de la Comunidad de Madrid y es gerente de hospitales del SERMAS. Y es una persona que en este plan contra las drogas de la Comunidad de Madrid has tenido un papel importante. Ahora hablaremos del tema, así que bienvenida. También tenemos al doctor Néstor Sherman, que es psiquiatra del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Gregorio Marañón. Así que también muchísimas gracias por estar hoy aquí y bienvenido. Y por último, Mercedes Rodríguez de Proyecto Hombre. También contamos con ella en nuestra escuela del Escorial en el mes de octubre. Así que nada, es un placer otra vez poder volver a escucharte. La primera pregunta te la quiero hacer a ti, Mercedes, que como esta jornada se apoya en ese plan regional de la Comunidad de Madrid contra las drogas, pues por comentarte un poquito, preguntarte sobre este plan. Uno de los ejes principales de este plan, al que os animo a echarle un ojo si podéis, es la prevención. Y por ello quiero preguntarte cómo podemos enfocar esta prevención y en concreto por qué las drogas son tan atractivas para muchos jóvenes y cómo podemos combatir eso y cómo no estamos siendo capaces de explicar a adolescentes, a jóvenes, que probar drogas es un camino sin retorno y que al final es la dependencia, la marginalidad, la delincuencia. ¿Cómo podemos trabajar en esta prevención? Bueno, yo creo que podemos trabajar en la línea de los puntos sobre los que me preguntabas, haciendo la batalla de la concienciación y dando esa batalla. Efectivamente, los relatos, las retóricas en torno a las drogas son el enemigo a batir y por eso es muy importante dar esas batallas. Y yo creo que la presidenta de la comunidad lo está haciendo y lo está haciendo muy bien y además de forma concreta con planes como este y en concreto en sanidad, por supuesto, contando con el impulso de nuestra consejera Fátima Matute. Algunos, o algunas en este caso, tenemos ya algunos años y hemos vivido fenómenos parecidos a los que estamos viviendo en este momento, ¿no? Hace unos meses escuchábamos el grito de farlopa, farlopa en una televisión pública. Farlopa entre risas, farlopa como broma,
farlopa bueno, pues como una banalización, como un ejercicio supremo de frivolización en torno a la droga. Lo pongo como ejemplo de otro grito que los que tenemos ya algunos años escuchamos en un concierto de música. En aquel momento había en la administración municipal otra persona, que no voy a mencionar, ya fallecida, que decía: el que no es rockeros, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Pues bien, nuestros planteamientos son la antítesis de esos. Nuestros planteamientos tienen que señalar la trampa permanente que hay detrás de esas retóricas que son completamente falsas, en las que de alguna manera se romantiza el uso de las drogas, en que se hace una equivalencia con la libertad, nada menos que con la libertad, cuando es completamente contradictorio el uso de la droga y la libertad. Si hay una diferencia, en este caso es antagónica, ¿no? Y yo creo que ese es el enemigo al batir. El primero de los enemigos a batir es que todo lo que tiene que ver con la percepción de las drogas suponga la esclavitud, la gran trampa que ellas conllevan y conducen. Y eso es lo que está haciendo el Plan contra las Drogas, con campañas que ya estáis pudiendo ver en los diferentes soportes que apuntan a las consecuencias que estas drogas tienen. La banalización del consumo, la percepción social de que no hay riesgo, incluso de que es saludable. Estamos pudiendo ver cómo se plantea, en concreto en el ámbito concreto del cannabis, cómo se hace de él, o se pretende hacer de él, un uso nada menos que medicinal. Cuando los adolescentes, los jóvenes, escuchan que esto que tiene que ver con las drogas es algo saludable, es algo que no tiene ninguna importancia, es algo que de alguna manera plantea el que es un ejercicio de rebeldía romántica, pues desde luego no podemos tolerarlo y por eso es por lo que estamos trabajando desde el Plan contra las Drogas en ese sentido. Y en materia de prevención, que es concretamente lo que me preguntabas, además desde los centros de atención, que luego tendré ocasión de poder hablar, en materia de prevención, en la Consejería de Sanidad tenemos la Dirección General de Salud Pública, con la doctora Elena Andradas a la cabeza, que están desplegando, que llevan desplegando una estrategia masiva de sensibilización a través de diferentes soportes. Pues desde autobuses que se mueven por el conjunto de los barrios de Madrid y de la Comunidad de Madrid, llevando este mensaje de sensibilización a los más jóvenes, hasta trabajos conjuntos con la Consejería de Educación, en donde estamos siendo verdaderamente unos aliados imprescindibles para llegar también igualmente a los más jóvenes y, por supuesto, contando con ellos, con los jóvenes, en estrategias interpares, que llamamos, en las que los portadores de esos mensajes, tanto en adicciones con sustancia como en adicciones sin sustancia, no somos ya adultos que en ocasiones, a la hora de trasladar esos mensajes, podemos ser, sobre todo en la adolescencia, vividos con cierta distancia. Por eso, el que personas jóvenes, el que nuevas generaciones, el que tú en este momento estéis aquí implicados y dando la batalla en cada uno de esos ámbitos es fundamental, porque lo que los pares, lo que aquellos que tienen la misma edad trasladen en relación con el peligro de las drogas, eso va a tener un valor mucho mayor. De momento me quedo aquí, no me extiendo. Y luego ya continuamos. Está muy bien que pongamos el foco también en los personajes nocivos que nos da la sensación de que promueven activamente el consumo de drogas. Y yo quiero poner un ejemplo de un personaje nefasto que se llama Bob Pop. No sé si lo habéis visto, que esta semana estaba en Televisión Española. Y hace 2 años, cuando tuvimos la Escuela de Escorial, que también hablamos de esto, en el programa de Àngels Barceló, aprovechó para darnos palos mediáticamente por dar esta batalla y dijo abiertamente que había que legalizar todas las drogas. Lo dijo así tal cual, criticando y con esa superioridad moral y así de altivo. Y bueno, es un personaje repugnante, no tengo ningún problema en decirlo. Y creo que también tenemos que combatir ese tipo de mensajes en medios de comunicación de masas. También quiero preguntarte, doctor Sherman, otro de los ejes de este plan es la atención a las adicciones, a las sustancias, la asistencia sanitaria. Por eso quiero preguntarte, ¿qué son las adicciones? Y en concreto, quiero preguntarte, ¿qué es la patología dual?
Bueno, gracias por la pregunta, como dicen los políticos. En primer lugar, gracias por invitarme, gracias por permitirme estar en este foro, donde veo saludado a amigos y colegas, o sea que es un placer estar aquí. A ver, mi perspectiva, voy a hablar del punto de vista científico. La adicción es una enfermedad mental, como cualquier otra enfermedad mental. Ahora ya explico un poco más. Y la patología dual es la existencia de las adicciones con otros trastornos mentales. Y las adicciones van siempre con otros trastornos mentales. A ver, el tema es que cuando hablamos de la adicción como un trastorno mental, estáis hablando, y es fundamental a nivel de la sociedad, el tema de la salud pública. Las personas consumimos sustancias, algunos fumáis, alcohol me imagino que bebemos casi todos, no sé si a menos que seamos de otra religión, y sustancias ilegales, algunos más jóvenes. Consumir sustancias, usar sustancias, es un problema de salud pública que aquí abordáis de forma ejemplar y que nosotros debemos de tener en cuenta. Pero tener una enfermedad mental, las adicciones no se eligen. No se eligen tener una esquizofrenia, una psicosis, una depresión. No se elige tener una adicción. Entonces, entre el problema de la salud pública hay otro concepto que es que las personas expuestas a sustancias con capacidad adictiva, solamente un muy pequeño porcentaje, según la comunidad científica, va a desarrollar una conducta adictiva. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta está en una palabra que usamos que se llama vulnerabilidad. No todo el mundo es vulnerable a tener una adicción. Podemos usar drogas, pueden pasar cosas horribles, la gente se emborracha, tiene accidentes, se muere, consume cocaína y le da un infarto o un ictus, pero eso no significa que sea una adicción. La adicción es otra cosa, insisto, salud pública por un lado y la atención sanitaria de la salud mental, donde las adicciones no se eligen como no se eligen tener ninguna otra enfermedad mental. La perspectiva debe ser abordada desde una perspectiva biológica, psicológica y social, porque las funciones mentales, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo percibimos, cómo nos relacionamos, cómo nos controlamos, están basadas en el cerebro. Y este cerebro se ha estructurado a lo largo de la evolución para la supervivencia. Y este cerebro, que sustenta todas las funciones mentales, a veces tiene averías, como se nos avería la lavadora o otra cosa. Y cuando hay averías, se producen alteraciones y que llamamos trastornos mentales. Y estos trastornos mentales van a dar lugar a diferentes manifestaciones, una de las cuales es la adicción, que va junto con otros trastornos mentales. Tengamos en cuenta también que estamos hoy en día, desde el punto de vista científico, en un concepto, y disculparme si me voy un poco así, pero en lo que hablamos de la medicina de precisión. Cuando alguien dice tengo un cáncer de mama, no significa nada, hay que genotipar el cáncer, ver qué tipo de cáncer y qué tipo de tratamiento. Es igual con las enfermedades mentales. Tenemos distintos cerebros, distintas personas, distintos individuos. Las drogas, las sustancias psicoactivas, no afectan igual a una persona, a un cerebro, que a otro. Por ejemplo, a un niño hiperactivo o impulsivo le damos anfetaminas y el niño mejora. Y mejora en el acto y además va a mejorar en la prevención de las adicciones y en la prevención de muchas otras cosas en su vida futura. Eso significa que cada sustancia, le da igual, he hablado de las anfetaminas, que son estimulantes, cualquier sustancia afecta distinto a un cerebro que a otro. Algunos de vosotros sois celíacos, no podéis tomar pan, no toleráis el trigo, la cebada, ni el centeno, ni avena. Bueno, pues el mismo pan hace un efecto distinto en una persona que en otra. Las drogas son iguales. Con este discurso es importante porque si no nos centramos en el discurso moralista, a pesar de que habéis hablado de la izquierda que defiende a veces, muchas veces, a ver, se ha ideologizado el tema de las drogas, la izquierda es pro cannabis y a veces la derecha es, no sé, anti otras drogas, pero que yo creo que esto no tiene mucho sentido, o sea que las drogas van a afectar y tenemos a las personas de una manera o de otra. Tenemos que dar un mensaje científico también a nuestros jóvenes. No podemos decir la droga mata, que es verdad, pero como dicen, oye, me he fumado 3 porros y una raya y yo no me he muerto, y mis amigos que han hecho lo mismo tampoco. Demos un mensaje científico, apoyado en la ciencia, para la prevención específica. Decía antes que los efectos son distintos en cada persona, en cada cerebro. En la medicina de precisión hablamos de otro concepto que se llama neurodiversidad. No es un concepto woke, no es un concepto progre, sino que los cerebros son distintos. Hay personas hipersensibles, mayores capacidades, mayor sensibilidad, y
somos distintos en la salud y en la enfermedad y tenemos que tener en cuenta eso. Insisto, si detectamos la vulnerabilidad, y va a haber pronto factores genéticos, pero también de factores clínicos podemos detectar la vulnerabilidad, que es ese concepto que yo quiero de alguna manera contraponer al tema de la salud pública, que es fundamental. Pero además está a nivel sanitario la atención de las personas que tienen trastornos mentales. Y en este caso, pues las personas que tienen adicciones con este cerebro vulnerable van a desarrollar adicciones y otros trastornos mentales, dependiendo muchas veces de cómo está configurado este cerebro. Eso es una situación que tenemos que tenerla en cuenta a nivel de la prevención, a nivel de la atención sanitaria, a nivel de toda la perspectiva de las drogas. Quizás este abordaje no es muy moralista, como en general se enfoca este tema, y la moral está muy bien para nosotros, para nuestras familias, para nuestra sociedad, pero no tengamos solamente un mensaje centrado en la moral, ¿vale? Porque muchas veces la izquierda también es enormemente moralista, regula y prohíbe. Además de regular y prohibir, no caigamos en lo mismo, también tengamos en cuenta que demos un mensaje científico y que vayamos a una prevención en las personas vulnerables, que eso estará y está ya al alcance de nuestras manos. Qué importante tratar. Un aplauso. Gracias. Qué importante que lancemos nuestros mensajes siempre con rigor y alejados del dogmatismo, como viene dicho en la introducción, alejados de la ideología. Así que creo que ese mensaje es fundamental y tiene que guiarnos también en esta bandera. Mercedes, del Proyecto Hombre, vosotros trabajáis con personas que ya tienen un gran problema, que tienen una adicción, que tienen una situación muy complicada. Así que preguntarte desde la experiencia, ¿qué podemos hacer para frenar las adicciones? Bueno, primero agradecer la invitación a este espacio y encantada de compartir también mesa con el doctor Sherman y con Mercedes Navío, ¿no? Nos conocemos de hace unos años y la verdad es que es una maravilla poder trabajar con ella. Yo creo que todos los que trabajamos en adicciones tenemos que estar de enhorabuena por el plan regional, porque todos los que trabajamos en adicciones sabemos que la prevención es la mejor estrategia para acabar con el problema de las adicciones. Programas bien diseñados, desde la evidencia científica, desde la evaluación de resultados, que eso ya lo tenemos, ¿no? Evitarían en gran medida que muchos jóvenes desarrollaran una adicción, ¿no? Y además también es que evitarían muchos gastos sanitarios y asistenciales, ¿no? Y que esto también es importante, más allá del sufrimiento que va a acompañar a estas personas durante toda su vida. Tenemos que aprender un poco también del pasado, ¿no? de aquellas personas consumidoras de heroína que actualmente tienen como unos 60, 65 años y que llevan años con generando unos costes sanitarios y asistenciales que no son asumibles para nuestra sociedad. No caigamos en el mismo error. O sea, lo que está pasando con los jóvenes es grave y es muy grave. Y a todos aquellos que dicen que, bueno, que no pasa nada, yo les invitaría a que vieran y hablaran con estos jóvenes y vieran cuál es su problema y ver cómo les ha destruido la vida. Entonces, seguramente que su discurso cambiaría. Es importante también centrarnos en la familia. Mirad, la familia es el factor de prevención más importante y sobre él también tenemos que poner foco, ¿no? Y tenemos que poner foco, yo creo que desde los primeros momentos de la crianza. Mirad, se hace prevención, aunque no nos damos cuenta, cuando enseñamos a nuestro hijo a cepillarse los dientes, porque de alguna manera el mensaje es tienes que cuidar tu cuerpo, ¿no? Hacemos prevención cuando nos ve mirando un prospecto, ¿no? de un medicamento, ¿no? Porque se da cuenta de la importancia que tiene la salud. Hacemos prevención también cuando desde muy pequeños les apuntamos a una actividad deportiva, porque de alguna manera estamos aumentando la probabilidad de que no caigan determinadas conductas disruptivas o antisociales. Cuando propiciamos que tengan más grupos de amigos, es decir, los grupos de amigos de la urbanización, del colegio, del baloncesto. De alguna manera estábamos dando opciones para que si uno de ellos empieza a funcionar de una determinada manera, pueda tener ese joven otras alternativas. Porque lo que tenemos que tener claro es que los adolescentes no van a renunciar nunca a su grupo de iguales, no lo van a hacer. De hecho, van a hacer lo que sea con tal de pertenecer.
Entonces, bueno, los que somos padres sabemos que cuando entran en la adolescencia, el grupo de iguales pues va a tener más poder sobre ellos que lo que nosotros hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, pues va a llegar un momento que el contexto les va a poner en una situación, y esto seguro, en una situación en la que pasen un porro, tomen una raya, se tomen una pastilla, y eso va a ocurrir, ¿no? Como decía el doctor Sherman, no son pocos los que efectivamente desarrollan una adicción. A priori no lo sabemos, ¿no? Porque esto va a tener que ver con cuestiones biológicas, con cuestiones genéticas, con características de personalidad y también con los hábitos de crianza, ¿no? que ha habido en casa. Y también por la actitud que tengan los padres frente a la droga. Y aquí es importante, aquí el papel de la familia también es crucial. Entonces, bueno, pues desde la familia le tenemos que ayudar a formar una base sólida, una estructura de personalidad fuerte, para que cuando llegue ese momento, que no lo vamos a poder evitar, de alguna manera tenga alguna probabilidad de vencer esa presión grupal, ¿no? Y que pueda actuar con un poquito de libertad. También es cierto que pedir esto a chavales muy jóvenes es muy difícil. Es muy difícil cuando tienen 14 años. Uno de los objetivos de la prevención de siempre ha sido retrasar la edad de inicio. Eso es importante. Así que, bueno, yo creo que profesionales de la salud, políticos, educadores y el conjunto de la sociedad, ¿no? De alguna manera tenemos que involucrarnos, ¿no? Y dar un impulso a la prevención para lograr que tengan un mejor futuro, ¿no? Nuestros jóvenes y, por tanto, nuestra sociedad, porque es que al final, es que lo sabemos todos, ellos son el futuro, ¿no? Cuidémosles. Es cosa de todos, de toda la sociedad. Por eso también es importante los mensajes a familiares, a medios de comunicación, a políticos, etcétera, que también jugamos todos un papel muy importante. Yo, doctora Navio, te quería preguntar, con datos, he puesto el ejemplo antes de que nos dieron palos hace un año y pico, precisamente lo que veníamos a decir era contra el cannabis. El mensaje era que no existen las drogas blandas porque sirven de puerta de acceso a otro mundo, pero los datos nos dicen que más de 5.400 ingresos hospitalarios en el SERMAS en un año solo por la causa del cannabis, más de 300 muertes en 2023 relacionadas con drogas, sobredosis o suicidios. Así que, doctora Navio, ¿qué piensa un profesional ante esta situación y quién, cómo o por qué se está banalizando esta información? Bueno, yo quiero pensar que esa banalización se produce porque se desconocen datos como estos que estás poniendo sobre la mesa. A mí no me gusta la clasificación en torno a droga blanda, de droga dura. No, las drogas son drogas. El cannabis no es en absoluto inocuo, no lo es, no hay dosis inocua. Nosotros vemos las consecuencias más graves. Y hablando en concreto del cannabis, el 10% de las esquizofrenias serían evitables si este consumo no se produjera. ¿Que hay personas a las que eso no les va a suceder? Sí, es cierto. ¿Que no vayan a tener ningún tipo de consecuencia? No es cierto, porque hay otros problemas, además de la adicción, que están directamente relacionados con el cannabis y que no son menores. Desde los síndromes que llamamos amotivacionales, la pérdida y desestructuración de la iniciativa en torno a sus proyectos académicos o profesionales, ¿no? En cualquier caso, y estando de acuerdo con Néstor, con el doctor Sherman, en la vocación de rigor, hoy por hoy no sabemos quiénes de los que consumen cannabis van a terminar desarrollando una esquizofrenia. No lo sabemos. Sabemos que el volumen va a ser importante. Un 10% de ese riesgo supone decenas de miles de personas que en España van a poder tener una esquizofrenia. Y una esquizofrenia es un trastorno mental grave al que no le voy a quitar ni un ápice de acento cuando digo que es de una gravedad que destruye proyectos existenciales, que los destruye o que desde luego los dificulta de manera muy relevante. Así que, sin tener en mi ánimo ninguna vocación dogmática,
Esto sí tengo que subrayarlo porque es una cuestión de responsabilidad profesional en torno a esos datos que conocemos y conocemos bien. En la red de atención a adicciones del Servicio Maño de Salud y se ha mencionado previamente, y de los centros de adicciones del Ayuntamiento de Madrid, que contamos con más de 30 centros de atención, además de los de hospitalización, son más de 22.000 personas las que son atendidas por problemas de adicciones anualmente. De forma que, y concluyendo en relación a tu pregunta, el problema de las drogas es un problema grave por el número de personas a las que afecta y por la intensidad con que puede llegar a afectarlas. He hablado de la psicosis, que es probablemente la consecuencia desde el punto de vista de la salud mental más grave, pero hay otras que no son menores y que también se han mencionado previamente, desde accidentes de tráfico, ictus, infartos, en los que no sabemos si se van a producir o no se van a producir en relación al consumo. Así que creo que estos datos, que no son opiniones, que son datos, que son hechos, son los mejores argumentos a la hora de poder combatir la banalización de este consumo. Del cannabis, que muchas veces es la puerta a otros consumos que son muy graves o igual de graves, como puedan ser la cocaína, que también destruye a personas, y sin por esto, por supuesto, quitar importancia a otro tipo de drogas que puedan ser legales, que también combatimos. No es cierto que no estemos pendientes de todas y cada una de las drogas que pueden dañar, porque de hecho todas pueden dañar a las personas. Y creo que esa es nuestra responsabilidad y que demostramos todos juntos con hechos que nos importan y que damos respuesta a las mismas. La percepción del riesgo, particularmente de los jóvenes, tiene que ser elevada. Estoy completamente de acuerdo con Mercedes en que el grupo de iguales es la clave y la presión grupal en esas edades es fundamental. Pero cuanto más alarguemos y, si es posible, extingamos el consumo de sustancias y particularmente en los más jóvenes, mucho más habremos logrado en la consecución de una sociedad libre y responsable, comprometida con todos. Gracias. Pues efectivamente, con hechos, con datos y con rigor, así es como lo tenemos que combatir. Doctor Sherman, has hablado de que en la mayoría de ocasiones no se puede disociar el consumo de drogas con otras patologías, así que te quería preguntar directamente cuál es esa relación entre adicciones a drogas y otro tipo de trastornos mentales y otros trastornos mentales, y si hay chicos que debutan con las drogas que claramente sería evitable, y también si las drogas pueden acelerar, precipitar o crear trastornos de salud mental. Estoy tentado, antes de responder la pregunta, de seguir el discurso de mi querida amiga Mercedes Navío. Hay un reciente estudio, las sociedades democráticas están demandando en muchos países que el cannabis sea legal. En Canadá el cannabis es legal de uso recreativo, no medicinal. O sea, uno se puede comprar en tiendas gubernamentales cannabis para fumar y para lo que fuera, para uso recreativo. Hay un estudio que acaba de publicar en una revista científica, una revista científica de alto impacto, qué ha pasado antes de la legalización del cannabis y después de la legalización del cannabis en Ontario, una provincia de 13 millones de habitantes. Daniel Mirror, un colega canadiense, ha publicado con otros colegas este artículo. Pues apoyando lo que decía Mercedes Navío, se ha triplicado el número de psicosis, de episodios psicóticos en la provincia de Ontario desde que se legalizó el uso recreativo del cannabis. Digo, hay que apoyarse en datos científicos para ver. Ellos dicen que no aumentó el número de esquizofrenia, que se mantuvo igual, pero episodios psicóticos sí, diferenciando de forma dimensional. Sé que es complicado de entender para este tema, pero bueno, que ha tenido episodios psicóticos que han producido impactos gravísimos en las personas, en sus familias, en la sociedad y en todos los sentidos. Otro dato científico para apoyar un poco quizás ya más la pregunta que me hacías. Acaba de publicarse, en Estados Unidos hay un estudio longitudinal que han seguido niños de 9 a los 19 años de edad. En fin, no voy a contar el rollo, se llama ABCD Estudio, que da lugar a multitud de publicaciones. Pero se ha demostrado que los niños que van a consumir sustancias antes de los 15 años y otro grupo
mayoritario, por suerte, empezaba a probar cosas después de los 15 años. El grupo que consumía antes y, por lo tanto, tenía más probabilidad de desarrollar una adicción, ya se le podían detectar alteraciones en el cerebro antes de que esto pasara, antes de que esto ocurriera. Esto nos da, vuelvo al concepto de vulnerabilidad, que llegará un momento en que tendremos elementos a nivel científico para detectar vulnerabilidad previa y poder decir, cuidado. Hoy en día tenemos otros factores que no son las pruebas genéticas. Una familia que tiene alta densidad de trastornos mentales, cuidado, porque cuando un chaval fume un porro va a sentir un efecto distinto que el otro chaval que fuma el porro a su lado. Este efecto va a ser de tal magnitud que le va a provocar una conducta compulsiva. No es el número de porros, no es en esos momentos la vulnerabilidad la que le va a dar lugar a este desarrollo de una conducta adictiva. Las adicciones y los otros trastornos mentales, porque la adicción es un trastorno mental, comparten factores genéticos, neurobiológicos, ambientales, porque es lógico, si no hay cannabis, si prohibimos el cannabis, vale, pero no se va a prohibir el cannabis, la sociedad no está demandando eso exactamente. Podemos ir a un país musulmán y el alcohol está prohibido. Cuando hablamos con colegas de esos países, esto no hables aquí de alcohol, que aquí no se puede hablar, está prohibido. Pero cuando esos inmigrantes llegan a Occidente, muchos de ellos vulnerables desarrollan una conducta de adicción al alcohol. O sea, el cerebro no se va a manifestar solamente con una sola adicción, la adicción se va a manifestar con otras expresiones de alteraciones mentales, emocionales, cognitivas y conductuales, que le ponemos nombres, esquizofrenia, no sé qué, bipolar, bla, 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 bla. Pero esa manifestación va a ir junta y el abordaje debe ser común, porque si no nos estamos perdiendo una parte de esta película en orden de atender a las personas que nos demandan ayuda y también a la hora de prevenir. O sea, que demos datos científicos. Creo que la ciencia es lo que debemos, la respuesta que debemos dar ante un mundo tan ideologizado, tan polarizado, tan enfrentado. Bueno, soy positivista, creo en la ciencia y creo que esto es una de las respuestas que va a ayudar a que esta sociedad nuestra evolucione hacia un mundo mejor. Hacia una respuesta común, muy importante. Mercedes. Sabemos que el cannabis es la sustancia más consumida entre los jóvenes, pero ¿hay alguna otra adicción que os esté preocupando desde Proyecto Hombre? Sí. Llevamos ya unos años y que se está disparando muchísimo el consumo de hipnosedantes. ¿En todos los grupos de edad? Sí, pero bueno, vamos a poner el foco en los jóvenes, porque es alarmante, ¿no? Según la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas, en tan solo 9 años, porque 9 años es cuando se empiezan a tomar registros del consumo de los hipnosedantes, ¿no? Pues los jóvenes escolares, estamos hablando de población entre 14 y 18 años, es decir, menores, han duplicado su consumo y las mujeres prácticamente lo han triplicado. Si nos vamos a la última encuesta, a la situación actual, tenemos que en estos menores, en estos escolares, la prevalencia en chicos es del 13% y la de chicas es el 26%. Son cifras realmente alarmantes y preocupantes. Tenemos que tener en cuenta también que la edad de inicio aún es más temprana que el cannabis, ¿no? Lo que nos dicen las estadísticas, que el cannabis se empieza a fumar una media de 14,9, no me bailan igual los decimales, ¿no? Y los hipnosedantes, benzodiazepinas, a los 14,1, es decir, la media. Entonces, bueno, pues esto es bastante preocupante, ¿no? Mira, a nosotros nos preocupa mucho el consumo de estos fármacos sin receta, pero también nos preocupa mucho el consumo de estos fármacos con receta, ¿no? ¿Qué les está pasando, ¿no?, a nuestros menores, a nuestros niños, para que sea necesario, ¿no?, medicarles con estos fármacos? Yo creo que aquí tendríamos que hacer una reflexión, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, lo que también estamos viendo, pues con más frecuencia de la que deberíamos, ¿no?, y hace bastantes años, es que los menores se inician dentro del contexto familiar, fundamentalmente a través de las madres, que son consumidoras de este tipo de fármacos. No hay conciencia de problema.
exteriorizan pues, sus estados emocionales y los niños oyen a edades muy tempranas de estoy muy nerviosa, me voy a tomar una pastilla. Hoy he discutido con mi jefe, me tomo una pastilla. Tengo la cena de Navidad y la familia política siempre me da problemas, me tomo una pastilla. ¿Qué va a decir este chico, este hijo, esta hija cuando tenga un examen y se ponga nervioso, o cuando tenga una primera cita, o cuando discuta con los amigos, ¿no? Pues se va a tomar una pastilla y que va a experimentar que efectivamente tiene un mayor nivel de bienestar y está más tranquilo. Entonces, bueno, pues a esto te enganchas. ¿Qué estamos haciendo con esto, no? Estamos evitando desde la familia que los chicos adquieran sus propias competencias de afrontamiento para enfrentarse a lo cotidiano de la vida. Estamos haciendo, de alguna manera, que no soporten ni el más mínimo malestar emocional, porque ya los padres, las madres no lo están soportando, ¿no? Estamos fragilizando de alguna manera a estos chicos, ¿no? Y bueno, pues es que hay que enseñarles, pues vamos a ver, pues que la vida duele y que al final ese es el gran aprendizaje, ¿no? Y se tienen que ir enfrentando a los pequeños retos que la vida les pone, y suspenderán un examen y un amiguito les rechazará y no harán la carrera que les gusta y les dejará la novia, se morirán los padres. Todo esto es un aprendizaje que hay que... y eso al final les estamos anestesiando para que todo eso lo vivan bajo los fármacos, ¿no? Entonces yo creo que es importante también que veamos esto, ¿no? Y luego otro tema que tiene que ver más, bueno, pues con... no es una adicción, pero sí que estamos viendo que está dando muchos problemas, ¿no? La confusión sexual que tienen nuestros jóvenes, nuestros menores más jóvenes que están en la adolescencia, ¿no? Es verdad que la adolescencia es una etapa de crisis de identidad, ¿no? Donde de alguna manera tienen que construir su yo, ¿no? ¿Quién soy? Definir mi personalidad, mi identidad sexual, y esto pasa en la adolescencia. Si además de atravesar por esta etapa nuestros pacientes tienen una vulnerabilidad añadida, o bien porque tienen una adicción, o bien porque tienen un trastorno mental, o porque tienen ambas cosas, ¿no? Porque son más inmaduros, pues esta confusión vemos que se acentúa más, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a un momento donde los menores y los jóvenes están más hipersexualizados que nunca. ¿Qué es lo que nos está preocupando? Pues que la formación sexual que están recibiendo es a base de la pornografía que ven en redes. Hace como 2 años se hablaba que la edad de inicio, la edad medio, era de 9 años. Ahora se empieza a decir que es 8. O sea, es absolutamente espeluznante, ¿no? O sea, cuando todavía no tienen ni madurez mental ni hormonal para llevar a cabo ese tipo de prácticas de las que muchas veces salen dañados, ¿no? Porque, bueno, pues porque, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque el contenido de esta pornografía, pues las mujeres no salen muy bien paradas. Generalmente, bueno, pues son abusadas, cosificadas en el mejor de los casos, ¿no? Y entonces, bueno, se embarcan en una serie de experiencias pues que no les ayudas, ¿no? Entonces, hay que terminar, no sé cómo, con este tema de la pornografía infantil, la pornografía que ellos ven, ¿no? De todas formas, con la prevención nos tenemos que adelantar. Si sabemos que están empezando la media a los 8 años, empecemos a educar antes, ¿sabes? Para que se puedan defender del visionado de estos contenidos, ¿no? Cuando tú hablas con ellos y los tratas, muchas veces te das cuenta que su discurso, bueno, pues que al final son introyectos, ¿no? De la situación que estamos teniendo, ¿no? Que existe como una especie de presión social o presión grupal, o que ellos lo viven así, para embarcarse en este tipo de experiencias, ¿no? Porque es guay. Es guay. Entonces lo que define a su generación es que son mucho más libres, ¿no? Y que todavía hay que experimentar, y que no hacerlo pues es como un poco de carcas, ¿no? Entonces, y además, pues bueno, son personas que generalmente tienen una autoestima muy baja, y el embarcarse en algo que de repente son vistos, o sea, les da visibilidad y mola,
pues también es más atractivo, ¿no? Entonces vemos que muchas veces esta confusión también correlaciona con las personas más vulnerables, ¿no? que son ellos, ¿no? Entonces aquí también la prevención en el visionado de estos contenidos es que se hace necesario. Qué importante también lo que has comentado, y una de las cosas que observamos también es cómo cada vez se empieza antes a muchas cuestiones que antes eran de jóvenes, pero cada vez son más, las empiezan los niños, ya no solo de drogas. Yo, por ejemplo, ves los jóvenes que se meten en peleas, se meten en otro tipo de líos. Ves los datos, yo he visto algún dato en algún municipio sobre comas etílicos en las fiestas del municipio y dices, y vemos cómo no hay más atención por coma etílico, pero sí ves que la edad media de las personas que atiende son cada vez más pequeños, con 12, con 13 años, y eso la verdad que es realmente alarmante. Ya entrando en la última ronda de preguntas, doctora Navío, el tercer eje de este plan es la reinserción. ¿Cuándo podemos decir que un paciente está curado? Y ahora que los sistemas de salud están bastante tensionados, ¿una persona que ha sido drogodependiente es una persona vulnerable y con posibilidades de recaer y de volver a ese sistema? Bueno, las personas que sufren de adicciones, es verdad que tienen riesgos incrementados de recaídas y que muchas veces en su proceso de recuperación puede ser hasta cierto punto esperable el que estas recaídas puedan producirse. Alejados de juicios morales, particularmente en lo que es la atención más personalizada a ellos, creo que ha de entenderse en estas claves, ¿no? Desde lo que... Bueno, en las teorías, que no voy a entrar en palabras, en tecnicismos, pero desde las situaciones en las que la persona está no siendo consciente todavía de su problema, que llamamos precontemplativas, hasta esas etapas en las que la persona es capaz de identificar que tiene realmente un problema y estar indefinidamente pendiente, no bajando la guardia, podríamos decir en términos coloquiales, acerca de esa vulnerabilidad o predisposición de la que Néstor hablaba previamente en términos estrictamente biológicos o de cerebro, pero que compartiendo con él esto tiene otras dimensiones. En definitiva, mi planteamiento quiero que termine siendo o que cierre de una forma esperanzada. La inmensa mayoría de las personas a las que atendemos por un problema de adicciones salen adelante. Y ese es también un testimonio que creo de especial relevancia a la hora de poder compartir con quienes lo están pasando y con quienes también lo banalizan. Los dos mensajes. Esto es importante, hay un riesgo muy importante de que si entras en este camino te hagas mucho daño, pero también, y a la vez, hay muchas posibilidades de que puedas recuperar tu vida. Y para eso también trabajamos desde las redes de atención tanto de salud mental como de adicciones de la Consejería de Sanidad y también del Ayuntamiento de Madrid. Con recursos específicos no solo estrictamente sanitarios, también residenciales y de la llamada reinserción laboral, porque el recuperar el proyecto académico y laboral forma parte de la recuperación completa de estas personas y de su dimensión o de su multidimensión de proyecto vital. De forma que la respuesta es sí, sí es posible, se sale. Hay muchos testimonios de personas que salen cada día en relación a estos problemas con ayuda y con mucho amor propio. Mercedes es testigo también de que son muchas las personas que salen de ahí. ¿No podemos bajar la guardia? ¿No pueden bajar la guardia? No, no podemos bajar la guardia, pero eso no significa que no podamos dar un mensaje esperanzador en torno a la posibilidad real tanto de prevenir como de recuperar a las personas que tienen problemas de adicciones. Qué bien. ¿De acuerdo?
Mensaje esperanzador, sin duda alguna. Doctor Sherman, los sistemas de salud cada vez están más especializados, hay más investigación, más conocimiento, más avances. El cuarto eje, el cuarto pilar de este plan regional contra las drogas es la vigilancia. ¿Cuáles son los datos de esta tendencia, de esta situación en la actualidad? A ver, los datos oficiales que tenemos es que no hay un aumento de la incidencia y la prevalencia del consumo de sustancias de forma muy significativa. Hay pequeñas oscilaciones, en fin, lo que hubo. La pandemia bajó el consumo de sustancias porque no se podía seguramente consumir, aunque aumentó el alcohol, en fin, una serie de cosas circunstanciales. Pero yo quería volver a insistir en insistiendo en el mensaje que dan aquí mis colegas en el tema de la prevención. Las sociedades científicas hemos estado alarmadas hace estos poquitos tiempos atrás porque desde el Ministerio de Sanidad de este país se ha dado un mensaje en el sentido de que los pacientes con trastornos mentales, incluimos los pacientes que tienen adicciones, están usando medicamentos activos que están mal usados, que no son racionales, que debe quitarse estos medicamentos, que pueden ser peligrosos y que las personas deben ir a grupos feministas, sindicatos. Creo que lo decían así expresamente, no estoy exagerando, disculparme si esto parece una exageración. Las sociedades científicas hemos reaccionado, por supuesto, ante este mensaje tan peligroso que se estaba dando a la sociedad. O sea, que dice, oye, mi hija está tratada, vamos a quitarle los medicamentos porque pueden matarle, cuando justamente es lo contrario. Entonces, los sistemas sanitarios tienen que atender desde esta perspectiva biológica, psicológica y social, inseparables, pero en ese orden. Inseparables a las personas que tienen trastornos mentales, incluyendo las adicciones, porque las adicciones se acompañan siempre de otros trastornos mentales. Cuidado con estos mensajes simplistas que se dan desde las autoridades, realmente hacen mucho daño, no es una tontería decir ese tipo de cosas, ha creado una alarma enorme en las personas que dicen, oiga, doctor, usted está tratando a mi hijo, a mi hija, le está dando medicamentos y he oído que la ministra de Sanidad dice que esto es muy peligroso y le puede matar. Bueno, pues estos mensajes tan ideologizados, tan reduccionistas, son peligrosos. Para eso no podemos más que contrarrestar con evidencias científicas. Los tratamientos, cuando son adecuados, como los que provee nuestra Comunidad de Madrid, nuestro Ayuntamiento de Madrid, que tiene una parte de adicciones que también es muy valiosa e importante, están dando una atención totalmente integral en ese sentido, atendiendo a las evidencias científicas. Creo que esto es fundamental a la hora de que transmitamos un mensaje de que hace falta un tratamiento con personal especializado, con profesionales, en los cuales pueden ayudar a nivel psicológico y luego social muchos terapeutas, muchas organizaciones no gubernamentales que apoyan y que contribuyen, que complementan el tratamiento. Pero insisto, el tratamiento debe empezar, según las evidencias científicas, por lo biológico, lo psicológico y lo social, todo junto, pero insisto en ese orden. Pues muchísimas gracias, doctor Sherman, por tratar esto con ese rigor y con esos datos y de forma tan desde la ciencia, como bien decimos que tenemos que hacerlo y no desde la ideología ni desde el dogmatismo. Y ya terminamos, Mercedes. Todos o casi todos los que estamos aquí conocemos el proyecto Hombre. Cuando estos jóvenes o menores llegan a vosotros, ¿cómo es el tratamiento o qué nivel de gravedad presentan? Bueno, respecto al nivel de gravedad de los menores, de los jóvenes, la verdad es que cuando los padres nos traen a estos chicos a tratamiento, ya es que la adicción ha impactado ya en parcelas muy importantes de su vida, ¿no? Porque es verdad que al principio estos consumos pasan inadvertidos, ¿no? Podemos tener un joven que inicia con buen rendimiento, un adecuado rendimiento escolar, buena conducta adecuada en su casa, como las cosas propias de la adolescencia, pues que tiene amigos y pues que tiene un buen ajuste biopsicosocial, ¿no? Pero a medida que va aumentando la escalada en el consumo, van apareciendo problemas graves en todas esas esferas. Es frecuente
que empiecen a tener mal rendimiento escolar. Es frecuente que, por tanto, abandonen la escuela, ¿no? O haya un nivel muy alto de absentismo, ¿no? En casa van a dar problemas, ¿no? Porque los padres van a ver que cambia, entonces pues, se puede ver más irritable, más violento, más agresivo, más apático. Entonces, esto genera pues, muchísimos problemas en casa, falla la comunicación. Y bueno, pues es un problema grande. Y luego pues ya empieza a ir solamente con una red social que solamente son consumidores, ¿no? Incluso puede haber comisión de delito, ¿no? En un momento dado para sufragar bueno, el gasto que supone su propio consumo. Y bueno, pues esta foto es muy habitual, ¿no? Es muy habitual. Y no pensemos que vienen de extractos marginales, ¿no? Porque ahora mismo las adicciones no tienen contexto social, ni económico, ni cultural. Nos afecta absolutamente a todos. A todos por igual. Uno de los problemas es que ¿por qué está invisibilizado? Porque ahora mismo las adicciones no tienen el aspecto que tenían en los 80 o en los 90. Tienen mi aspecto, el vuestro, el de mi hija, el de los vuestros, el de nuestro vecino, ¿no? Y eso a veces, esa invisibilización es un problema porque la sociedad no entiende que está ya habiendo un problema del calado que lo hay. Y de verdad no es un problema menos importante que lo que ocurría en los 80, ni muchísimo menos. Por otra parte, respecto al tratamiento, bueno, un poco lo que decía el doctor Sherman, ¿no? Pues así tiene que ser, ¿no? El enfoque tiene que ser biopsicosocial, ¿no? Porque hay que reparar, ¿no? Esos aspectos biológicos que han quedado comprometidos, psicológicos y sociales, ¿no? Por eso los equipos que tenemos son multidisciplinares, es decir, tiene que haber profesionales que aborden esas tres esferas, ¿no? Con lo cual hay psiquiatras, médicos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales. Y en menores es muy importante la figura del terapeuta ocupacional, ¿no? Tienen que saber que hay vida más allá de las adicciones cuando al final dejan de consumir, y vida gratificante, ¿no? Y entonces esto también es muy importante. Nosotros consideramos además que el eje fundamental es la psicoterapia, ¿no? Es la figura que va a estar presente a lo largo de todo el tratamiento y, por supuesto, en jóvenes, psiquiatras, o sea, quiero decir, lo vas derivando y vas supervisando cada uno de de las circunstancias que se pueden dar, ¿no? Nosotros, o sea, tenemos, pues bueno, intentamos que sean equipos muy profesionalizados, con gente de mucha experiencia y que tengan conocimientos en las distintas escuelas de psicología, ¿no? Porque el tratamiento de la adicción es complejo. Es difícil y muchas veces hay que rescatar herramientas de las distintas escuelas, ¿no? Tenemos sistémicos, cognitivos conductuales, psicodinámicos y humanistas, ¿no? Porque una de las características también de Proyecto Hombre es esa visión humanista de las adicciones, ¿no? Entendemos que la adicción es un síntoma de que algo no va bien en la vida de la persona, ¿no? Un sufrimiento que no está sabiendo gestionar, ¿no? Porque al final es como una respuesta fallida y claro, poco adaptativa al final para conseguir lograr un bienestar que no son capaces de alcanzar. Entonces nosotros tenemos que ir, ¿sabes?, a la causa, al origen. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no puedes dejar de fumar? ¿Por qué no puedes dejar de beber? ¿Por qué no puedes desprenderte de la pantalla, ¿no? ¿Qué estás tapando? Hay que averiguar qué función está cumpliendo en la vida de esa persona la sustancia. Y hay que trabajar eso, paralelamente a que también trabajas el síntoma, ¿no? Por supuesto que hay que trabajarlo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que hacemos es psicoterapia, no hacemos psicoterapia del diagnóstico, o sea, no hacemos psicoterapia para el cannabis, para la cocaína, para la esquizofrenia, no. Hacemos psicoterapia de Pepito, que tiene unas características totalmente distintas a otro que a lo mejor consume la misma sustancia. Entonces, eso es lo importante. Nuestros tratamientos son absolutamente individualizados y adaptados a las necesidades y características de cada uno de los pacientes que podemos tener, ¿no? También trabajamos en 3 niveles. Es importante hacer una intervención general que abarca de terapia individual, terapia grupal por profesionales muy formados y que realmente pues, la terapia de grupo bien dada tiene un valor terapéutico enorme, ¿no?
y terapia familiar también. Eso es absolutamente necesario, ¿no? Entonces, cuando viene un paciente a nuestro centro, lo primero que hacemos es una evaluación. O sea, el menor siempre va a tener una evaluación psiquiátrica y psicológica. Y desde ahí se va a hacer un plan de intervención bueno, adecuado a lo que hemos hablado antes, ¿no? Intentamos que si estos chicos no son demasiado disfuncionales, pues pueden salir adelante, ¿no? en atención ambulatoria, ¿no? Viniendo pues eso, por no arrancarles de que están escolarizados, de su familia y tal, es mejor, pero desgraciadamente hay pacientes ya que bueno, pues tienen ya muchas dificultades, ¿no? Y eso es necesario proporcionarles un espacio de mayor contención, ¿no? Para de alguna manera bueno, pues evitar bueno, que tengan recaídas, evitar las recidivas también en la enfermedad mental, evitar ingresos o por lo menos retrasar ingresos hospitalarios. Y luego también importante, una vez que ha habido un ingreso o una psicosis, o sea, tienen que retomar, tienen que volver otra vez a retomar en un contexto, ¿sabes?, que les garantice esa estabilidad, porque si vuelven otra vez a su familia, a sus amigos, posiblemente esto suponga una recaída, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que ha sido un absoluto lujo tener desde el rigor, pero también desde puntos de vista, desde campos muy distintos, ¿no? Desde la gestión, desde la propia psiquiatría, también desde testimonios estando con los chicos, un poco más desde la sociedad civil, yo creo que es muy importante. Así que animaros a que sigamos dando esta batalla, que no cesemos en ella y esperemos que esta jornada os esté siendo útil. Así que ya doy paso a la siguiente mesa.